reflexionar sobre los límites entre el espacio privado, este famoso espacio íntimo, y el espacio público. Ahí se puede pensar, ahí el tema, ahí voy a poner un poco de, voy a terminar con un fuego artificial de conceptos, porque si pensamos en la modernidad, y justamente en esos dos espacios hay un sociólogo, Olivet, que él escribió sobre justamente el hecho de que la modernidad se define por una clara división entre el espacio público y el espacio privado, y que justamente parte de la modernidad es ver las mujeres trabajar y salir al espacio público. Pero en el mismo tiempo que lo hacen, rompen con esa división. Entonces, ¿qué pasa con esa base que él usa para describir lo que es la modernidad? Que no es automáticamente mía, pero es una pauta para pensar, es como una herramienta para construir algo. Otra que escribe sobre la división de esos espacios dentro de una reflexión sobre la modernidad es Hannah Arendt, que ella no lo expresa para nada en términos de género, pero es interesante porque ella, y es mucho más interesante que Beck, creo, define el espacio público como un espacio que es visto y entendido por todos, o sea, define la realidad común, lo que permite tener una verdad común entre todos, mientras el privado, ella lo define como la posibilidad de pensarse afuera de los otros. Entonces define la subjetividad del actor. Y ahí es interesante porque también podemos tomar Alain Touraine, que describe bien esas tres maneras de pensar un ser. Es un individuo pensado como una cosa, en una medida, un índice de medida. Es un actor, ahí el individuo es pensado en relaciones con los otros individuos o grupos de individuos, o es un sujeto, y el sujeto es el que se piensa afuera de los otros, o sea, en sí mismo. Yo creo que es interesante pensar sobre esa confusión privado-público, que es un sujeto, porque el género permite pensar esas diferentes perspectivas, no solamente para analizar los conflictos armados, sino generalmente para analizar las grandes transformaciones que vienen conmoviendo las sociedades contemporáneas. Y lo hemos visto, yo no sé si lo subrayé bastante, que justamente las trayectorias de las mujeres combatientes, como son mujeres combatientes, entonces entran en una esfera pública, en una acción colectiva, va a mostrar esa confusión. Vamos a ver, bueno, tengo un montón de ejemplos de esa confusión entre las motivaciones y los factores íntimos y los factores más políticos, vamos a decir. Yo creo que voy a dejar de aburrirles y termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camille. Tenemos, creo, 15 minutos para seguramente preguntas. Hay un micro, creo que está funcionando por ahí. Entonces, ¿ya? Bueno, tratándose del tema de género, en primer lugar, quiero expresar que la socióloga es muy simpática y muy femenina, lo cual es un atentado para escuchar sus palabras. En segundo lugar, quisiera que me explique un poco la definición, la caracterización de mujer combatiente, porque creo que la definición no va a ser en sí misma, sino frente a el hombre combatiente. Y después de esta definición de mujer combatiente, quisiera que, como les digo, que también hay mujeres combatientes contrasubversivas y mujeres combatientes subversivas. Entonces, en algún momento usted dijo que había estudiado a las fuerzas policiales.
el servicio de inteligencia y el ejército, donde había mujeres que combatían la subversión. Eso sería lo que le pediría que me explique la caracterización de mujer combatiente. Ya, si quieres, sí, porque después... Okay. Justamente lo que intenté explicar, de repente no me expresé tan bien, es que intenté definir las mujeres combatientes afuera de los hombres. Intenté no verlo en esa relación bipolar que siempre tenemos cuando se habla de género, sino a partir de la experiencia militarizar el conflicto. Entonces, básicamente, mujeres que han sido involucradas, que lo querían o no, en grupos armados, actores del conflicto, que han de una manera u otra participado a actividades militares o militarizadas. Cuando digo militarizadas, para mí, por ejemplo, es, como lo decía, encargarse las tareas reproductivas al servicio de un comando de comité de defensa. Otra forma, yo justamente no trabajé con mujeres dentro de las fuerzas policiales o estatales, y eso queda un campo sobre el cual reflexionar y trabajar. Yo trabajé con mujeres de grupos armados subversivos y con mujeres que habían participado de una manera u otra en las actividades de autodefensa desarrolladas en las comunidades. En esa razón, yo no quise mucho, yo lo tuve que hacer obviamente porque las trayectorias me lo pedían de una manera, pero no quise mucho dividir subversiva contra subversiva. ¿Por qué? Porque justamente yo quería demostrar en mi trabajo que finalmente cualquier sea el bando, vamos a ver pautas, experiencias, bueno, puntos comunes, cualquier sea el grupo y la edad y el lugar de nacimiento, la profesión, que es este retorno de violencia que es bien fuerte. Ya, creo que contesté. Después. Primero quiero agradecerte por la exposición interesante y además has dicho que durante el conflicto había una invisibilidad de las mujeres y crees que esta invisibilidad ahora es más al revés porque hay ciertos tipos de estereotipos sobre la mujer como una persona pacífica, que ahora sí la visibilidad de las mujeres en una época post-conflicto es más alto. ¿O todavía existe invisibilidad de las mujeres? Es un buen tema, porque justamente hay toda una historia de la visibilidad de las mujeres en el conflicto armado. O sea, un tema que no toque es como habla la prensa, que vamos a ver que la prensa trata de manera diferente a mujeres de Sendero Luminoso, por ejemplo, en los 80s, cuando muere Edith Lagos, por ejemplo, tenemos un que vamos a tener un tratamiento de la prensa que es sumamente diferente del que vamos a ver en 92 y hasta hoy. Y de verdad que, como les decía, veamos las mujeres militantes, vamos a ver más mujeres que hombres. Entonces parece que es una cierta visibilidad, pero no, porque es una visibilidad construida que entra dentro de una propaganda y que invisibiliza la realidad. Mientras las mujeres del Comité de Defensa no tocó el tema porque de todas maneras son invisibilizadas. Este proceso de invisibilización yo lo analizo como haciendo parte de esa forma de recontrol que se opera después del conflicto y lo vemos dentro de las cárceles, o sea, las mujeres normales, entre comillas, y no las que han sido escogidas como para servir de soporte a la propaganda. Y lo vemos en los comités de autodefensa. O sea, yo creo que también esa invisibilidad viene de una especie de consenso, como tú decías, que las mujeres como combatientes no es un poco molestoso como tema. Hay, por ejemplo, lo podemos hay varias razones.
te doy una que no es Perú, es otra, por ejemplo, si reconocemos en los países donde hubo programas de desmovilización y todo, mujeres combatientes de verdad, o sea, ampliando la definición justamente de lo que es ser combatiente, vamos a tener que dar la renta o la jubilación o el saldo, va a costar más de una manera. O sea, hay muchos intereses en esa visibilidad que pueden ser, según los contextos económicos, pueden ser culturales, pueden ser políticos, pero es una visibilidad que mayormente encontramos, y justamente cuando se visibilizan algunas es para mejor invisibilizar todas las otras. No sé si fue muy claro, pero... Sí, muchas gracias por el tema y generar el debate. Bueno, me pareció interesante la parte que dijiste, manejo de las frustraciones, que en este caso el Partido Comunista del Perú era lo que recogía, ¿no? Estas frustraciones, y le daba un manejo que hacía pensar, digamos, que había una inclusión de la mujer y todo eso, ¿no? Yo no sé si has visto diferencias entre el inicio, ¿no? Ya que el inicio, el discurso era un poco más coherente, entre comillas, ¿no? Y luego ya lo que se veía por dentro del partido y todas las frustraciones que nuevamente se revivían, ¿no? Alguna vez escuché que algún testimonio de alguien que, digamos, era muy claro el rol del varón, sobre todo con respecto a la violencia, sobre el abuso contra la mujer y todo eso, pero al final todo eso se fue desvirtuando mucho más, hasta que, no sé si al inicio tuvieron mayor captación de mujeres, y al final las captaciones fueron un poco como las que contaste, ¿no? Esto de o vienes o te mato, ¿no? Un poco eso, y también obviamente la captación que se hizo en las universidades al inicio, pues, ¿no? Donde el discurso estaba bien armadito, y luego después ¿qué pasa eso? No sé si hay una diferencia. Eso es difícil de resaltar. ¿Por qué? Porque yo entrevisté a mujeres en la cárcel que asumían su militancia. O sea, yo creo que hasta si algunas han sido forzadas, de todas maneras ya no lo van a recordar de esa manera después de 10 años en la cárcel, que están en una organización, no toqué el tema, pero que es una organización bien específica, y que es una organización que está construida en resistencia en frente de las limitaciones que impone el espacio carcelario. Además, como les dije, es bien difícil llegar. Las mujeres, yo tuve ese caso de mujer forzada por azar, que era la prima de una colega, o sea, me cayó esa entrevista como siempre cae en un trabajo de campo, por azar, pero no pude, no tuve ni la capacidad yo sola, por algo tan grande, ir más allá y buscar otros espacios que el espacio carcelario para realizar las entrevistas. Entonces soy bien consciente que a esa pregunta es difícil para mí contestar, también porque yo me enfoqué en lo que había llevado a las mujeres a militar y qué pasaba hoy y cuáles eran sus discursos hoy. Entonces, es complicado responder a eso, también porque te encuentras en una situación que me han comentado varias veces que no siempre era que tenían que hacerse respetar o luchar contra los varones, pero al momento siguiente decían, pero igual teníamos la misma autoridad. Entonces, es hacer una historiografía de la captación sería bien interesante, justamente, verlo en los 20 años, ¿no? Pero me es difícil de contestar, sobre todo que yo me enfoqué en el ámbito urbano y que el ámbito rural, y según dónde, en el ámbito rural, que es enorme, yo creo que tiene pautas diferentes. Entonces, yo no sé muy bien cómo contestar. Sí, gracias. Cuando tú te refieres a las mujeres combatientes, establecemos dos frentes, ¿no? O dos espacios. El espacio de las mujeres combatientes que formaban parte de las rondas urbanas, de las rondas campesinas, y el espacio de la mujer combatiente subversiva, entre comillas.
que pertenecen a las rondas urbanas, a las rondas campesinas, tienen otra forma de afiliarse, otra forma de incorporarse y tienen otro tipo de liderazgo y muchas veces participan con el esposo, con los hijos, con la familia. Es un tipo de conducta, un tipo de comportamiento y una forma de liderazgo, y a donde apunto es que esto va a llevar que en la etapa del post-trauma, en la etapa de la posguerra, su forma de incorporarse va a ser bastante distinta que las otras mujeres. Y en el otro segmento, en el segmento subversivo, y reitero entre comillas, hay un grupo que va de la ciudad al campo, que generalmente son estudiantes universitarias, profesoras, médicos y con diversas formaciones, y otros que no la tienen, que son captadas en el campo realmente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la formación cultural tenemos distintos niveles culturales y que van a marcar igualmente distintas formas de intervención en lo que puede ser la lucha armada o en el comportamiento del liderazgo, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa después? O sea, esta gente, después de cómo se reincorporan al trabajo normal de la sociedad, entre comillas, pacificada, ¿no? ¿Qué pasó con las combatientes que eran parte de las rondas urbanas? ¿Regresan como lideresas o regresan como la esposa de la persona con la cual iban a hacer sus rondas? ¿Y qué pasa con las otras realmente? Porque también existe el mito de que la mujer es bastante más fría en su conducta agresiva que la del hombre. Eran las que daban los tiros de gracia realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ellas? En su etapa de post-trauma, en el shock post-trauma, ¿qué sucede con ellas realmente? Gracias. Sí, en el caso de las mujeres en comités de autodefensa, yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que la formación cultural es bien diferente y por eso el trabajo sobre trayectorias permite dar la especificidad de cada uno, pensar cada entrevista como un sujeto y pensar también la noción, va a parecer estúpido, pero de destino. O sea, no soy tan burgueso de Bourdieu, no sé qué, yo creo que hay una parte que existe dentro de cada ser que le va a ocurrir cosas en su vida, ninguna sociología va a poder explicar por qué. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, por eso las trayectorias. Pero en el caso de los comités de defensa, muchos hombres huyeron y las mujeres se quedaron porque eran los blancos. Entonces, eso de la pareja no siempre funciona. A veces estuvieron solas. Son las mujeres que van a la puerta de las bases militares a reclamar los detenidos. Los hombres, eso Kimberly Teidon, lo trabajo, los hombres van a intercambiar sus mujeres contra una cierta protección con las bases. Entonces, eso de la organización tradicional de la pareja andina, yo creo que se quebra un poquito en este contexto. Cuando termina el conflicto, esas mujeres que yo entrevisté, ahí estoy tal vez un poco equivocada y por eso hay que buscar más y más. ¿Por qué? Porque como yo encontré mujeres del comité de defensa, o sea, era mucho más complicado que las mujeres de grupos armados. Porque no salen a decir yo luché, porque están invisibilizadas y han interiorizado esa invisibilización. Entonces es complicado, pero como yo, como socióloga, no puedo llegar diciendo tú no te das cuenta, pero has contribuido a la lucha contra la subversión. No lo puedo decir porque estoy totalmente equivocando mi análisis. Pero sí estoy esperando que también me lo digan y no, nada pasa. Entonces ahí hay toda la complejidad que representa el trabajo de campo. Entonces, ¿qué he hecho? Me fui a entrevistar a mujeres que eran dirigentes de clubes de madres o de asociaciones y que habían iniciado esa forma de organización colectiva durante el conflicto y que justamente durante el conflicto habían simultáneamente con el inicio de esa acción colectiva, habían participado en comités de autodefensa, entonces tenían conciencia de haber participado en algo. Entonces, sí, la mayoría están en una acción colectiva todavía, en una organización social interesante. Yo tuve otra que pero intenté variar también como los ámbitos de entrevistas. Por ejemplo, la señora que está en el Alfabit, yo la encontré, la conocí en la manifestación pro pena de muerte que hubo en 2007.
Entonces había varias mujeres que tenían los carteles de sus esposos asesinados y todo. Y ahí me acerqué, hice preguntas y pude encontrar a una que tenía algo que decirme sobre los comités de autodefensas. Pero estoy bien consciente que es un tema que falta mucho, que justamente es el tema que intentaré desarrollar en los próximos años. Pero eso es lo que puedo contestar en ese lugar, en este nivel. En el nivel de mujeres en los grupos armados, otra vez es una muestra muy chiquita, porque no toma en cuenta las que nunca fueron presas o detenidas, y hay un montón. Hay una respuesta, se encuentra en el libro de Kimberly Taylor, que habla bastante de género, pero habla de los procesos de micro-reconciliación en Ayacucho. Entonces ahí son primeras pistas antes de poner la mano en algo más empírico, fuentes directas. En el nivel de la cárcel, o sea, obviamente la cárcel representa tal vez 200 páginas de mi tesis y casi no lo toqué, entonces se pueden dar cuenta que de hecho hay mucha cosa que decir, sobre todo en la salida, que es sumamente complicada, pero la cárcel es un tiempo larguísimo, o sea, 15, 20, 25 años. El trauma no se arregla después de salir de la cárcel, se maneja adentro, en formas de organizaciones específicas, que son varias, y en la reconstrucción de una cierta forma de memoria, en la recuperación también de espacios que habían sido dejados al momento del conflicto, o en ese tipo de procesos, diría, ¿no? Pero la reintegración, o sea, para reintegrar tendríamos que estar enfrente de una comunidad nacional que tendría un consenso bastante homogéneo de qué pasó, y yo creo que no lo tenemos acá todavía. Hay memorias concurrenciales fuertes en Perú, entonces más bien es un ejemplo de la complejidad del desafío que es reconstruir esa memoria colectiva, haciéndola una memoria común, que mostrar cómo se cuadra dentro de esas memorias. Bueno, creo que vamos a agradecer a Camille. Y propongo seguir la discusión con un vinito en el patio. Yo creo que voy a dejar de abrirles y termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camille. Tenemos, creo, 15 minutos para seguramente preguntas. Hay un micro, creo que está funcionando por ahí. Entonces, ¿ya? Bueno, tratándose del tema de género, en primer lugar, quiero expresar que la socióloga es muy simpática y muy femenina, lo cual es un atentado para escuchar sus palabras. En segundo lugar, quisiera que me explique un poco la definición, reflexionar sobre los límites entre el espacio privado, este famoso espacio íntimo, y el espacio público. Ahí se puede pensar, ahí el tema, ahí voy a terminar con un fuego artificial de conceptos, porque si pensamos en la modernidad, y justamente en esos dos espacios hay un sociólogo, Ribeck, que él escribió sobre justamente el hecho de que la modernidad se define por una clara división entre el espacio público y el espacio privado, y que justamente parte de la modernidad es ver las mujeres trabajar y salir al espacio público, pero en el mismo tiempo que lo hacen, esas diferentes perspectivas, no solamente para analizar los conflictos armados, sino generalmente para analizar las grandes transformaciones que vienen conmoviendo las sociedades contemporáneas.
y lo hemos visto, yo no sé si lo subrayé bastante, que justamente las trayectorias de las mujeres combatientes, como son mujeres combatientes, entonces entran en una esfera pública, en una acción colectiva, va a mostrar esa confusión. Vamos a ver, bueno, tengo un montón de ejemplos de esa confusión entre las motivaciones y los factores íntimos y los factores más políticos, vamos a decir. Rompen con esa división, entonces, ¿qué pasa con esa base que él usa para describir lo que es la modernidad? Que no es automáticamente mía, pero es una pauta para pensar, es como una herramienta para construir algo. Otra que escribe sobre la división de esos espacios dentro de una reflexión sobre la modernidad es Hannah Arendt, que ella no lo expresa para nada en términos de género, pero es interesante porque ella, y es mucho más interesante que creo, define el espacio público como un espacio que es visto y entendido por todos, o sea, define la realidad común, lo que permite tener una verdad común entre todos, mientras el privado, ella lo define como la posibilidad de pensarse afuera de los otros, entonces define la subjetividad del actor. Y ahí es interesante porque también podemos tomar a Alain Touraine, que describe bien esas tres maneras de pensar un ser. Es un individuo pensado como una cosa en una medida, un índice de medida. Es un actor, ahí el individuo es pensado en relaciones con los otros individuos o grupos de individuos, o es un sujeto, y el sujeto es el que se piensa afuera de los otros, o sea, en sí mismo. Yo creo que es interesante pensar sobre esa confusión privado-público, que es un sujeto, porque el género permite pensar esas diferentes